Bien, el bloque prometido. Mauri, le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Hernán Iannichilo. Hernán, bienvenido. ¿Cómo va, Doc? Muy bien, Raúl, muy bien. ¿O médico? ¿Cómo lo presentamos? Un poco de todo. Un poco Me de parece todo, que ¿no? a los médicos nos hace falta también algo lúdico, algo Sí. que nos entretenga. Y bueno, la parte físico también está ¿Por dónde va involucrada. lo lúdico tuyo, Doc? Correr un poco. Sí, correr un poco, hacer un poco de natación, un poco de bici, complementar un poco con... Eso ayuda mucho al cuerpo y sobre todo también a la Decías mente. recién a la cabeza, ¿no? Sí, El trabajo sí, y la sí, tarea. es importante. Uno viene con una carga, como todas las profesiones, pero la nuestra, Mauricio lo sabrá, tiene una carga emocional, emotiva importante, así que hay que tratar de descargar, también hace bien a la mente el deporte, ¿no? Una de tus tareas es el Hospital Posadas, nombrar al Posadas. En un informe de estos días, de ayer, eligieron 3 o 4 hospitales, ¿no? De los más importantes. El Cruce es uno, si me ayudás, después no importa, solo estoy haciendo memoria, de los más destacados por la labor que llevan adelante, y otro también es el Posadas. Sí, Así que sí. es destacable. En tiempos donde la salud, bueno, venimos hablando de eso, ¿no? No, seguro, Hospital Nacional de referencia nacional también, o sea, vienen de todas las provincias, no es solamente, uno piensa que el conurbano oeste Claro, se dirige al Posadas, no, hay realmente derivaciones de todo el país. Bueno, saludamos a Tarditi, que también anda corriendo y hace cosas, pues, bueno, son todos, al director, ¿no? En este caso, Adrián. Sí. Bueno, empezamos, Mauri, No, si te parece empecemos bien. por, ¿qué te parece, ya que estamos en el Posadas, cómo anda el servicio, cómo lo tenés planificado, cómo anda la actividad dentro de lo que significa gastroenterología en el Posadas? Bien, bueno, el hospital, como decían, tuvo un papel preponderante durante la pandemia. Fue un hospital, digamos, de derivación y bueno, ahora en estos momentos, desde el punto de vista de la gastroenterología y la endoscopía digestiva, yo en realidad formo parte del servicio de endoscopía digestiva, estamos con algunas dificultades en cuanto al acceso al equipamiento, ¿no? Y demás, pero bueno, atravesando estas dificultades estamos tratando de dar respuesta a la demanda de la población. Lamentablemente no siempre lo que puede ofrecer la salud pública puede dar respuesta a toda la demanda, pero bueno, tratamos de hacer lo máximo posible. Y bueno, estamos atravesando un momento de ciertos problemas en la parte de endoscopía específicamente, en cuanto a equipamientos y demás. Seguramente se va a resolver a corto plazo y vamos a poder seguir dando respuesta. ¿La demanda es muy grande en tu Es especialidad? es grande porque, digamos, lo que estamos tratando de hacer es no solo dar respuesta a lo urgente, sino también tratar de dar respuesta a lo programado y tratar de comenzar alguna cierta campaña de prevención en cuanto a enfermedades prevenibles, como puede ser el cáncer de colon. Entonces, bueno, todo eso hace que uno tenga que dar prioridades, ¿no? En cuanto a primero lo urgente o lo emergente, después lo urgente, después lo programado, y a veces la prevención, ¿no? Cuesta un poco también dar una respuesta del 100%. Me imagino que tanta demanda también supera ese orden cronológico que uno querría dar porque corresponde, ¿no? Exactamente, porque, bueno, básicamente uno depende no solamente del personal humano, Claro. que también es una situación por ahí que se puede charlar en otro momento, pero también está costando conseguir médicos formados. Y bueno, y dependemos no solamente del capital humano, sino también del equipamiento. Entonces, bueno, a veces juntar esas dos cosas, amalgamar esas dos cosas para dar una respuesta adecuada a la población, a veces cuesta, pero bueno, se trata ¿Por qué perdón, Mauri, entonces, ¿por qué lo de médicos que están faltando en la especialidad o porque no optan por lo público? No, la verdad desconozco, no te puedo dar una respuesta concreta, pero está faltando... a ver, antes el médico tenía, digamos, para formarse al hospital era muy común que uno fuese un tiempo gratis al hospital, porque bueno, el hospital nos daba a nosotros la formación y eso lo veíamos como cierta retribución de parte del hospital. Ahora ha cambiado un poco eso, ¿no? Entonces, a veces cuestan en salir los nombramientos, entonces el periodo donde el médico tiene que ir gratis al hospital a veces se hace un poco prolongado y bueno, los médicos prefieren optar o por sectores privados, donde por ahí la oferta es distinta,
Pero la realidad que sí, se está complicando en determinadas especialidades conseguir profesionales, ¿no? Y bueno, es una realidad que tenemos que entenderla, que tenemos que ver la forma de revertirla, pero es algo que está sucediendo actualmente, ¿no? El camino Con es la pediatría misma creo que respuesta, sucede ¿no? lo El médico mismo, que va ¿no? dice, ¿y por qué seguís? Porque de última dice, ¿por qué seguís en el hospital público? Porque lo amo. Claro. Sí, Por afecto, por amor, por entrega. Lo que pasa es que algunas veces, ¿viste? Sí, sí. No llena tal vez las satisfacciones que Ya, uno lo tenía básico. cuando era más joven, ¿no? Han cambiado los tiempos. ¿Qué pasa con el tema cambiario, con el tema, ya hablaste de los insumos, equipamiento, en la parte privada también? ¿Hay dificultades para el acceso? Sí, hay dificultades porque, bueno, como vos bien decís, todo el instrumental y el equipamiento es importado a valor dólar. Cuando uno quiere incorporar algo es a valor dólar. Y se ha generado una brecha entre lo que las obras sociales prepagas o el Estado en este caso puede abonar o abona, y cuando desde el otro lado tenés que invertir en equipamiento, bueno, la cosa se complica un poco más. Pero sí, la realidad es que esa brecha en estos tiempos se ha ampliado, ¿no? Entre lo que uno, digamos, el médico recibe como honorarios y cuando tiene que invertir para comprar algún equipamiento se hace más difícil, ¿no? Así que sí, es una... Que es siempre una son realidad. valor dólar, ¿no? Por supuesto. Claro, porque trabajamos con equipamiento importado. Bueno, después me hablas un poquito de CGED en el final, en Bueno, lo cómo no. privado también, porque Cómo no. allí está tu emprendimiento. Y Pero vamos prometiendo que te parece a nuestros televidentes. claro, porque hizo los deberes y nos trajo unas imágenes. Para el próximo bloque vamos a hacer un viaje por el intestino. ¿Qué te Mire parece? usted. Como para que vean, ¿viste? Mire qué qué es lo que atractivo mira lo que nos qué es lo propone que el mira el doctor. médico, ¿no? ¿Qué es lo que Bien, observa el médico y qué busca el médico, ¿no? Bien. Y para derribar algunos mitos también, ¿no? También. Sí. Siguen habiendo mitos en esto, está bien. Sí, lo que pero me Mauricio parece que planteaba. esto ayuda mucho, ¿no? La información hacia la población ayuda mucho a derribar esos mitos y a sacar temores de ciertos procedimientos que se hacen de rutina prácticamente hoy y que son muy útiles para la prevención. Y has hecho hincapié 2 o 3 veces en la prevención. Fundamental. Por ahí va. Vos sabés que Mauricio. todos los colegios médicos hemos hecho presentaciones a través de Confemeco, que yo lo presido en el Ministerio de Salud, por el tema de las propagandas, ¿viste? De medicamentos en forma terrible, sin ningún tipo de sentido y con un afán enteramente comercial. Incluso también fraguando situaciones como, ¿no? Para cuando tenés alguna situación de estrés, tomate algún antiespasmódico, o si tenés acidez, tomate omeprazol. Realmente nosotros entendemos que esto puede enmascarar un cuadro de mayor magnitud. No es gratuito el hecho de tomar una medicación en forma prolongada o cuando se te ocurra, ¿no? ¿Cómo evaluás vos esto, sobre todo lo atinente a lo tuyo, ¿no? Antiespasmódicos, antiácidos, y además el daño que puede provocar el hecho del consumo prolongado? Exacto. Sí, realmente debería ser, digamos, debería estar, o debería ser imposible conseguir medicamentos que deben ser vendidos por recetas de manera libre, ¿no? Porque la realidad es que no solamente uno, si se automedica, no estamos sabiendo bien qué es lo que está tratando, qué nos está pasando, qué estamos tratando, o sea, falta de diagnóstico. Cuando nos automedicamos, en general no sabemos qué es lo que nos está pasando, sino que aparte no sabemos el efecto adverso que puede tener esa medicación. O sea que son dos factores. Por un lado no sabemos bien qué es lo que nos está pasando y qué estamos qué es lo que estamos tomando, y por otro lado el efecto adverso de la medicación. Hoy por hoy, lamentablemente, el acceso a los antiácidos, a los prazoles, que cada vez hay más, que tienen su indicación precisa, ¿no? Pero esa indicación tiene que ser dada por un médico, un clínico, un gastroenterólogo, pero tiene que ser dado por un profesional médico. Y lo mismo pasa con un montón de antiespasmódicos, antidiarreicos, digamos, hay situaciones donde el diagnóstico es necesario y bueno, para eso estamos los médicos. Así que la consulta con el médico de cabecera es fundamental, y si él lo cree necesario, derivarlo al especialista, pero evitar el uso y el abuso de los medicamentos. Lo que comentás, Mauricio, ocurre en toda la tele en horarios centrales, a media mañana, donde cualquiera, el chico mediano grande, al mediodía, a la tarde y a la noche, en distintos espacios de tele, ¿no? De golpe están hablando y te recomiendan que
Y vos no sabés lo que estás tomando. Como Sí, decías, además es un medicamento. Están tratando síntomas, ¿no? Claro. O sea, ante un síntoma, acidez, tomate esto. ¿No? Sin saber Ese realmente cuál síntoma está producido por una enfermedad. es algo, Ahí está, claro, tiene que ser un hecho de alarma eso, decir, che, voy a preguntar por qué, no tomar algo para la acidez. Exacto, exactamente. Sí, correcto. Me parece que a esto se impone el hecho de hacerse los estudios complementarios. ¿Cuál es la recomendación, digamos, para hacer los estudios endoscópicos a partir de qué edad, con qué antecedentes familiares? A ver, desde el punto de vista de la endoscopía, que es mi especialidad, hay distintos tipos de endoscopías. Las que más comúnmente se conocen es la endoscopía alta o la videoendoscopía digestiva alta y la videocolonoscopía. Cada uno tiene su indicación. La videoendoscopía digestiva alta, que es la que nos permite ver la parte superior del tubo digestivo, ¿no? Fundamentalmente va a estar indicada en situaciones de cuadros de acidez, de dolor, de lo que llamamos epigastralgia, que es ese dolor en la boca del estómago, en general con ciertas características, que el médico va a indicar en ese momento, bueno, o va a suponer esto, digamos, quiero saber de qué se trata, necesito saber de qué se trata, la mejor manera es la videoendoscopía digestiva alta. Y después la otra endoscopía que se hace habitualmente es la videocolonoscopía, que bueno, eso tiene también utilidad diagnóstica, es decir, nos va a permitir saber qué es lo que nos está pasando. Y por otro lado, muchas veces también tiene la función de tratamiento, porque muchas veces podemos tratar con la videocolonoscopía distintos tipos de patología. Y cuando hablamos de prevención, una de las enfermedades fundamentalmente que podemos prevenir con la videocolonoscopía es el cáncer de colon, que es una enfermedad lamentablemente aún muy frecuente en nuestra población y que deberíamos bajar un poco la incidencia. Bueno, Para generar conciencia, ¿no? exactamente. Por ahí va la cosa, de explicar un poco, informar un poco, porque de esa manera es como podemos despejar dudas, ¿no? ¿Es estudio de rutina ya este? Y sí, ¿Sí? Para prevención es un estudio prácticamente de rutina, ¿no? Porque a partir de los 45 o 50 años es la edad donde tenemos que empezar a preocuparnos y a ocuparnos de nuestro intestino fundamentalmente. Con o sin antecedentes. Sí, exactamente, Bien. exactamente. Nosotros dividimos a la población en población de riesgo medio, como la gran mayoría de las personas, donde a partir de los 50 años es hasta el año pasado, ahora estamos bajando la edad a partir de los 45 años. Y en gente que tiene algún antecedente familiar o algún antecedente personal, algunas enfermedades que pueden predisponer a la aparición del cáncer, bueno, a veces comenzamos antes. Pero para hacerlo fácil, a partir de los 50 años, consulta con el médico de cabecera o con el gastroenterólogo como para ver cuál es el método ideal para prevenir el cáncer de colon. El cáncer del colon es eso que estamos viendo ahí en rojito, es la última parte del tubo digestivo, se llama colon o intestino grueso. Es lo que le continúa al intestino delgado, es la última porción, y es eso lo que vamos a estudiar con la videocolonoscopía, porque allí se asienta la gran mayoría de los cánceres del tubo digestivo, ¿no? Ahí está, bueno. Exacto. Esa parte Ese es el sitio donde se quedan la mayor parte de los... Claro, el cáncer de colon es el cáncer más frecuente dentro del tubo digestivo, ¿no? Y es uno de los cánceres que se puede prevenir, que tenemos las herramientas y los elementos como para hacerlo. Y bueno, es eso lo que vamos a estudiar. Y eso es una animación de cómo es una videocolonoscopía. Ahí sobre la izquierda ven el colon y se va introduciendo el endoscopio. El endoscopio es como si fuese, yo le explico a los pacientes, como si fuese una manguerita que tiene una... Después lo mostramos, pero ahora aprovechemos esto, ¿sí? Tiene y ahí estamos viendo cómo recorremos hacia la derecha, está la imagen animada de cómo se va recorriendo el intestino. La idea, que ahí vemos un pólipo. Que en el momento de transitar... Claro, cuando decíamos en el bloque anterior que uno puede tratar, significa esto, que no solamente podemos ver la lesión, sino que se trata en el momento. La gran mayoría de los pólipos se resecan, se extirpan en el momento. Ahí vemos un pólipo. El pólipo es como una verruguita, no hay que confundirlo con el divertículo, que es otra cosa. El pólipo
es un crecimiento anormal de células que adopta una forma, en este caso, de un arbolito, que tiene un tallo y una cabeza. A veces pueden tener otra forma. ¿Se ve así con esa definición? Sí. Mejor aún, esto es una animación, pero en realidad, hoy por hoy, con los equipamientos de última generación, los endoscopios de última generación, se pueden ver hasta las pequeñas vellosidades, cómo es la superficie del pólipo, y eso ya nos da un indicio de qué tipo de pólipo se puede tratar, ¿no? Lo importante, por lo que vos estás mostrando, es la preparación, ¿no? O sea, porque por eso uno dice, hiciste tanto en el tema del uso del laxante que vos indicás y además el día anterior, la dieta, justamente para vos tener una transparencia, digamos, de todo lo que se pueda ver. Exactamente, eso es fundamental. Ahí se ve, ¿ves? El comienzo de lo que vos explicabas. Claro, perdón que te interrumpí. Sí. Ahora vamos con el tema de la preparación, que es muy importante, pero eso es un endoscopio, eso es en vivo y en directo, hoy estamos trabajando en CGER, el endoscopio es eso, tiene ese grosor, más o menos unos 10 milímetros, eso ingresa por el ano y va recorriendo el colon, tiene una camarita con una luz. Esa que mostramos. Exactamente, y esa camarita me va a transmitir las imágenes a unas pantallas. Ay, doctor, ¿me va a anestesiar o me va a sedar? Nada más, cuenta. Va a estar dormido, no va a sentir nada, Raúl, así que quédese tranquilo, venga con confianza, bien, por favor, porque no va a tener inconveniente. Tiene un canal de trabajo que llamamos, ahí estamos colocando se llama asa de polipectomía. Con ese instrumento que estamos poniendo adentro del endoscopio, vamos a cortar, digamos, a resecar o a extirpar algún pólipo que haya, ¿no? Entonces, en el mismo momento se coloca ese instrumento, se saca y ahí se ve cómo se va aprisionando y después ese accesorio transmite calor, corriente de calor y se corta. Lo encuentran y lo quitan directamente. Exactamente. Bien. Y se recupera porque después hay que mandarlo a analizar. Bien. Uno puede tener una presunción de qué tipo de pólipo se trata, si es benigno, maligno, pero en definitiva lo que hay que hacer es recuperarlo y mandarlo a analizar. Y el patólogo, que es el especialista que ve esas células y demás, nos va a decir, bueno, esto es tal o cual pólipo, y eso nos va a determinar la conducta posterior, cuándo tenemos que controlar al paciente, o si ya es, en general, cuando uno reseca, cuando saca ese pólipo, ya está resuelto el problema, y nos va a permitir saber, en función a qué tipo de pólipo yo le saqué a ese paciente, cuándo tiene que hacerse el próximo control, que en realidad en general es entre los 3 y 5 años siguientes, ¿no? Y como decía Mauricio, perdón, y porque es muy importante esto, cuando hablamos de una endoscopía de calidad, no solamente depende el profesional con experiencia, un equipamiento adecuado, sino fundamentalmente la preparación del colon, y acá es donde dependemos del paciente. La preparación del intestino es fundamental para poder ver esas lesiones. A veces los pólipos son pequeños o son planos, ¿no? Entonces tiene que estar bien limpio el intestino. Hoy por hoy hay preparaciones, antiguamente las preparaciones eran bastante difíciles de tomar, hoy por hoy se ha mejorado bastante, sigue teniendo un sabor algo desagradable, pero tampoco es algo que no se pueda cumplir. ¿Cómo es la preparación puntualmente? La preparación básicamente consiste en hacer una dieta baja en residuos, llamamos, durante unas 48 horas previas, que es una dieta sencilla, y después se toma un tipo de laxante que va a hacer que limpiemos el intestino. No vamos a tener una diarrea como cuando uno tiene una enterocolitis, o sea, tiene una inflamación del intestino que se siente mal, tiene dolores y demás. No. Vamos a tener una diarrea indolora, y eso es lo que, al limpiar el intestino, nos va a permitir a nosotros ver centímetro a centímetro este metro que tiene habitualmente el colon, ¿no? Y eso nos va a asegurar de que si no hay ningún pólipo, con tranquilidad podamos esperar 5 años para hacer el procedimiento. Si el intestino no está bien preparado, y a veces tenemos que acortar esos lapsos porque, bueno, al no poder ver bien sectores del intestino, queda la duda de si ahí no puede llegar a haber algo, ¿no? Como paciente pregunto, te dejo, Mauri, ¿qué tiempo demora? Nada más me queda. Bueno, ¿qué tiempo demora el estudio de este metro?
Como dice el anestesiólogo, uno de los anestesiólogos que trabaja con nosotros, para usted, señor, va a ser un abrir y cerrar de ojo, porque es así. El estudio en realidad dura más o menos unos 25, 20 minutos, 30 minutos. Pero al estar... Pero, digamos, uno ingresa, el paciente se duerme, ¿no? Trabajamos y una vez que se despierta ya se finalizó el estudio. Pero en realidad el estudio desde que ingresa hasta que se va son más o menos unos 30 minutos.